Muy buenas tardes, muy buenas noches al Club de Abogados. También un saludo a los presentes, un saludo a todos aquellos que se están conectando también y aquellos que imagino me verán de manera diferida. Vamos a continuar con el curso. Hemos visto en realidad dos módulos ya relacionados a políticas públicas. También hemos visto un poco relacionado a la institucionalidad y los principios que aplican a la legislación acuícola. Hemos visto, evidentemente, haciendo un pequeño recordaris, cómo este marco normativo impulsa la competitividad, ¿no? También, obviamente, involucra algunos aspectos de sostenibilidad, de sanidad también acuícola. Eso ya se traduce, como hemos visto también, en los principios relacionados al tema justamente del enfoque ecosistémico, del enfoque de sostenibilidad. También, evidentemente, en el tema relacionado a lo que corresponde a la investigación, ¿no? La innovación y desarrollo, entre otros. Todo ese marco normativo previo que hemos visto, evidentemente, nos va a servir para entender lo que sigue luego, que es básicamente, pues, el acceso al ciudadano. El acceso al ciudadano, básicamente, a estas actividades. Como hemos visto en la sesión pasada también, ¿no? Cuando comentábamos un poco de la institucionalidad, vimos aquí en esa sección, en ese módulo, perdón, dos autoridades importantes, ¿no? Que no eran las únicas, pero sí eran importantes, concretamente el Ministerio de la Producción, a través de su Viceministerio de Pesca y Acuicultura, y también el gobierno regional a través de sus gerencias o direcciones regionales de la producción. En esa línea, entonces, ¿no? Estas dos autoridades van a ser las quienes van a tener el rol sustancial de conducir los procedimientos que van a estar de cara al ciudadano quien quiera realizar, evidentemente, la actividad acuícola. En esa línea, entonces, este tercer módulo va a tener por objeto, evidentemente, comentar un poco de estos procedimientos, ¿no? También, obviamente, el régimen de acceso. Vamos a hablar un poco de la lógica, cómo opera la legislación respecto a el acceso a estas actividades y así también, evidentemente, pues, ¿no? Algunos procedimientos que son esenciales conocer a efectos de poder justamente iniciar una actividad acuícola en el marco, evidentemente, de la legislación de la 1195, como hemos visto, pues, a lo largo de este módulo, de este curso, ¿no? En esa lógica, entonces, el logro de esta sesión es justamente eso, ¿no? Conocer un poco del ordenamiento y en base a ello también, pues, hablar un poco del régimen de acceso, de los efectos para identificar estas modalidades, ¿no? Y los procesos administrativos que involucra, evidentemente, lo que corresponde al desarrollo de la actividad acuícola, con el énfasis, evidentemente, en las aguas continentales. Bien, cabe destacar que como es ya de costumbre, recordemos que a mitad de sesión vamos a tener un pequeño receso en el cual ustedes también pueden aprovechar a hacer las consultas relacionadas evidentemente a lo que estamos comentando, ¿no? Consultas que evidentemente van a ser resueltas al final de lo que corresponde esta presente sesión. Bien, primero que nada, entonces, para poder entender un poco de los procedimientos y el acceso, es comprender un poco el ordenamiento acuícola, ¿no? Hemos visto, si bien es cierto, a lo largo de estas sesiones, que la acuicultura como tal, enfocadas en aguas continentales, va a involucrar una serie de pasos, ¿no? Pero cuando hablamos del ordenamiento acuícola, ¿qué implica esto? No es no solamente conocer que la acuicultura está comprendida por una serie de pasos, sino que también nos ayuda a entender qué procedimientos, qué regímenes económicos o modalidades de acceso existen. Todo eso evidentemente va a corresponder a el ordenamiento acuícola como tal. Primero que nada, entonces, este concepto, si bien es cierto, también está presente en la legislación, el decreto legislativo 1195, también lo encontramos a mayor detalle en el artículo 9 de su reglamento. Concretamente, el ordenamiento acuícola pues, va a ser este conjunto de normas, ¿no? Como señalado, también principios que ya hemos visto, y acciones pertinentes para administrar la actividad sobre la base del conocimiento que va a ser obviamente actualizado en el marco de los componentes biológicos, económicos, ambientales y sociales. Ahí vemos obviamente el enfoque de sostenibilidad. En armonía, evidentemente, con otras actividades productivas para la sostenibilidad productiva, ¿no? Ahí vemos obviamente el enfoque ecosistémico. Entonces, el ordenamiento acuícola, como tal, va a comprender toda esta serie de normas que vamos a hablar justamente para el acceso a la actividad, las distintas categorías y los distintos procedimientos que va a involucrar esto, ¿no? Como habíamos mencionado en el módulo 1, la acuicultura como tal, para hablar adecuadamente del ordenamiento acuícola, comprende pues una serie de fases, ¿no? Una serie de fases que hemos también señalado,
Y que en este caso en particular, el artículo 9 también detalla aún más lo que comprende justamente las actividades comprendidas dentro de la materia de la acuicultura. La primera de ellas, evidentemente, es el tema de selección y acondicionamiento del medio, que se involucra, obviamente, en el proceso para determinar, por ejemplo, la especie que yo quiero producir, también el ambiente apropiado, con el enfoque ecosistémico y de sostenibilidad que hemos mencionado, para la realización de estas actividades, ¿no? Y evidentemente haciendo los ajustes en el entorno, ya sea un ambiente natural, tienes el lago, ríos, o como también se me consultó en alguna oportunidad, en un ambiente artificial, ¿no? Las pozas artificiales, entre otros, ¿no? Esa lógica, pues, el acondicionamiento va a ser esto, ¿no? Saber el proyecto que voy a desarrollar y la especie que voy a también a producir. Cabe destacar que, como vamos a ver más adelante en el siguiente módulo, todo esto va a requerir, en algunos aspectos, pues, la elaboración del estudio ambiental a efectos de que estos impactos que se vayan a producir en el entorno sean mitigados o prevenidos según sea el caso, o compensados también según sea el caso. Entonces, si lo queremos ver desde un punto de vista de procedimientos, ¿no? En esta fase ya estaríamos viendo lo que corresponde también al bosquejo de lo que sería el procedimiento de evaluación del impacto ambiental. Como hemos mencionado, está supeditado evidentemente al reglamento sectorial de las actividades pesquero-acuícolas y en relación a ello, evidentemente, va a involucrar otorgar la certificación ambiental. Situación que, como hemos mencionado, vamos a ver en el cuarto y último módulo. De otro lado, también la actividad acuícola va a corresponder, pues, lo que corresponde a la obtención de la semilla, ¿no? Bajo ese alcance, esta semilla vamos a tenerla de manera natural artificial, según nuestras metodologías, para comprender el tema de las semillas, ¿no? Y evidentemente, pues, seleccionar a aquellos individuos que van a ser sembrados de acuerdo a sus capacidades o características particulares, ¿no? Y evidentemente, pues cuando hablamos de semillas, hacemos mención, ¿no?, a las larvas, ¿no?, o más embrionarias, según sea el caso. ¿Ok? Una vez obtenida, obviamente, o adquirida la semilla, según sea el caso, vamos a proceder a la siembra, que sería obviamente la siguiente etapa, que va a comprender obviamente el proceso de introducción de las semillas en el ambiente, que ya se entiende en esta fase, ya está habilitado, ¿no? Con el objetivo, obviamente, de que se desarrollen, ¿no? Y esto involucra también el siguiente paso, que una vez ya insertados en la infraestructura acuícola, va a involucrar el cultivo, ¿no?, que es básicamente la producción que va a estar de manera controlada en cualquiera de sus fases, ¿no? A efectos de que, bueno, pues la semilla empieza a desarrollarse, crea especímenes juveniles y demás, y bueno, entran en ciertas fases de acuerdo al tipo de cosecha que se quiere realizar. En relación a ello, pues, y con un proceso natural, viene la parte de cosecha, que corresponde obviamente a esta fase final, ¿no? Ya voy a la fase final de cultivo, en el cual evidentemente puedo emplear diversas técnicas para recoger el recurso hidrobiológico, ¿no?, y procesarlo según sea el caso, ¿no? El procesamiento, pues, sería, como hemos visto a lo largo de todos los módulos, ¿no?, la parte inicial de la fase productiva, que es básicamente un procesamiento primario, que involucra, por ejemplo, el escabezado, el desbaldado, ¿no?, el fileteado, según sea el caso, secado, la limpieza, que diversas situaciones que van a involucrar, obviamente, acondicionar el producto para el consumo humano. Ya sea, obviamente, como hemos mencionado, bajo los distintos variedades que se quieran, ¿no? De acuerdo al nivel de procesamiento del producto, bueno, pues no corresponderá uno o más de estas actividades, ¿no? Cabe destacar que también la actividad acuícola va a involucrar, ya por obvias razones hemos visto a lo largo de todas las sesiones, el tema de investigación y desarrollo de innovación, ¿no? Va a involucrar, evidentemente, bajo las bases tecnológicas y científicas, hacer el desarrollo de, por ejemplo, potenciales, especies, ¿no? Investigaciones, cuáles serían las mejores técnicas para poder, bueno, cultivarlas y cosecharlas, y así como también quizás obtener algunos híbridos que tengan un mayor potencial productivo o de consumo en el marco del mercado acuícola como tal, ¿no? Bien, en esa línea, toda actividad acuícola va a requerir, evidentemente, de que esta actividad como tal sea catalogada por sí misma. Y hemos visto que a lo largo de estas sesiones involucra justamente hablar de tres grandes categorías productivas, ¿no? En el siguiente cuadro podemos ver un poco las diferencias de estas, ¿no?
La primera de ellas, evidentemente, es la acuicultura de recursos limitados. Como su nombre lo indica, evidentemente estamos hablando de una actividad económica que por su naturaleza no involucra, evidentemente, un fin lucrativo por sí mismo. Antes bien, está más principalmente abocado al tema de la canasta familiar, o sea, cubrir la canasta básica familiar, o el autoconsumo también, ¿no? Y evidentemente no quita que sí puede ir de la mano con el tema de la finalidad productiva, si se quiere, porque esta también está orientado a los emprendimientos, ¿no? Por obvias razones, este tipo de categoría va a ser conducida a nivel de titularidad por una persona natural, ¿no? La persona natural evidentemente va a acceder a lo que es el AREL, ¿no? La acuicultura de recursos limitados, siempre y cuando evidentemente exista esta condición. Cabe destacar evidentemente que las actividades que comprende el AREL van a ser evidentemente también incluyen los centros de educación básica o sin fines también comerciales. Cabe destacar que la producción anual va a ser de 3.5 toneladas brutas para que se inserte dentro de lo que corresponde a esta categoría. Cabe destacar también que a pesar de que el AREL está pensado para considerarse una actividad de recursos limitados, con efectos no necesariamente lucrativos, sí es importante considerar que su acceso, como todo recurso, va a involucrar un título habilitante que, según sea el caso, va a ser una concesión o una autorización. Cabe destacar que en el caso del AREL, en este caso particular, certificación ambiental y habilitación sanitaria no se va a requerir a menos evidentemente de que se cambie de categoría, ¿no? Cabe destacar que estos dos últimos aspectos lo vamos a ver en el cuarto y último módulo. La siguiente categoría va a ser evidentemente la AMIPE, ¿no? O acuicultura de micro y pequeña empresa. La MIPE, a diferencia de lo anterior, sí necesariamente puede estar conformada o por personas naturales o por personas jurídicas y está pensada exclusivamente para fines comerciales, ¿no? La MIPE también se extiende, por ejemplo, a autorizaciones de investigación, a centros de producción de semilla, a cultivos de recursos hidrobiológicos ornamentales, por ejemplo. Para diferenciarse de su anterior categoría, estaríamos dentro de la AMIPE en la medida de que se produzca a nivel anual entre 3.5 hasta 150 toneladas brutas. ¿Ok? Al igual, evidentemente, que el AREL va a requerir un título habilitante, sea una concesión o una autorización. En el caso de la certificación ambiental, esto va a ser a través de una declaración de impacto ambiental, que por obvias razones se entiende que es una certificación ambiental otorgada para aquellas actividades que desarrollen impactos ambientales significativos leves. En esa línea, evidentemente, también es importante considerar que en este caso particular, el caso de la MIPE y la certificación ambiental va a ser conducido específicamente por el gobierno regional en la medida que ya tenga la transferencia concluida en este aspecto, ¿no? Debido también a la envergadura, se entiende que sí va a requerir habilitación sanitaria. Y respecto, evidentemente, a la última categoría, que es la acuicultura de mediana y gran empresa, la famosa MIGE, si lo queremos ver así o denominar así, también va a estar formada o por personas naturales o por una persona jurídica, y también está empezada para desarrollar la actividad con fines comerciales. Y esto es así, evidentemente, porque su centro principal es justamente la producción acuícola, ¿no? En este caso, la MIGE, ¿no? Va más allá en la medida de que la producción es mayor a 150 toneladas brutas anuales, ¿no? Por obvias razones, también se requiere una autorización o concesión como título habilitante, ¿no? En el caso de la certificación ambiental, consideración es mayor, ¿no? Estamos hablando de un criterio cuantitativo a nivel de producción, pero esto también involucra descargas, ¿no? Aguas residuales, entre otros, procesos que también involucran materia prima, según sea el caso, ¿no? Alimentación y demás del producto acuícola, va a requerir, pues, por lo tanto, un estudio de impacto ambiental semi-detallado, que, de acuerdo al marco normativo sectorial, involucra, evidentemente, aquellas actividades que generen impacto ambiental significativo moderado, ¿no? Cabe destacar que hago la mención a la palabra significativo, toda vez de que existen otros instrumentos complementarios, o por ejemplo son los ITS, ¿no? Que cuando ya corresponda a la parte ambiental vamos a dar justamente esta diferencia de por qué hacemos justamente acotación o énfasis al tema de la significancia, ¿no?
es un tema determinante para el tema justamente de la determinación, para la redundancia del instrumento de gestión ambiental. Por obvias razones también obviamente va a requerir habilitación sanitaria. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cada una de estas actividades, ¿no? A nivel de procedimiento. Por obvias razones, ¿no? La AREL, la MIPE o la MIGE, según sea el caso, va a requerir primero de un acceso a, de la actividad, ¿no? Otorgado por la autoridad competente, sea gobierno regional o sea Ministerio de la Producción. Y adelanto que evidentemente para AREL y MIPE, o AMIPE, perdón, va a ser el gobierno regional quien va a conducir estos procesos, mientras que en el caso de la MIGE va a ser obviamente el Ministerio de la Producción. En esa línea, para el AREL, evidentemente involucra un procedimiento de acceso, ¿no? Para poder desarrollar la acuicultura como tal, ¿no? Para que se sea catalogado como parte, evidentemente, de la actividad de AREL. Esta autorización tiene una duración de 30 años, ¿no? Que puede ser renovable por un periodo similar, o sea, por 30 años adicionales, en tanto, evidentemente, el titular del AREL no vaya a recaer pues, en multas o otro tipo de sanciones declaradas justamente con acto administrativo firme. Entiéndase acto administrativo firme, aquel acto administrativo que no ha sido, por ejemplo, impugnado, ¿no? Si la dirección de supervisión o el gobierno regional, en este caso particular, me impone en primera instancia administrativa una sanción y yo no impugno, por ejemplo, no presento una reconsideración o una apelación, bueno, entonces, pasados los 15 días que se me otorga a mí la condición de poder impugnar esto, queda como firme, ¿no? O en su defecto también se entendería aquel aspecto en el cual, a pesar de haber sido sancionado, yo impugno, ya sea mediante reconsideración, ¿no? O finalmente mediante una apelación, y en vía apelación la instancia confirma, pues, ¿no? La sanción de primera instancia. Cabe destacar que aquí entenderíamos que se hace mención a esto, el acto administrativo firme, pero no obstante también habría que tomar en consideración que podríamos ir a la vía contenciosa, vía Poder Judicial, y según sea el caso, pues poder imponer una cautelar para suspensión de la multa hasta que evidentemente se defina en vía judicial si corresponde o no, evidentemente darle la razón a la administración o en su defecto considerar que el administrado tuvo razón respecto a algún punto en concreto del procedimiento sancionador que se ha impuesto. Es importante considerar que todas estas salvedades que estamos comentando, también vamos a verlas brevemente mañana, pero es importante tener en consideración que todo lo que estamos hablando de aquí en adelante es justamente el régimen administrativo. Esa línea, pues el enfoque que tenemos que adoptar es una relación entre administración y administrado de cara, evidentemente, al cumplimiento de obligaciones que están dadas también, evidentemente, en el 1195 y su reglamento. Eso implica, evidentemente, que a pesar de a mí otorgarse el acceso a la actividad de AREL, más allá de ello, pues no estoy lejos de una supervisión por parte del gobierno regional, según sea el caso. Por tanto, involucra pues, cumplir con el marco normativo derivadas justamente de la actividad acuícola. Dicho esto, entonces, este primer procedimiento nos ayuda a entender el acceso a la actividad siempre va a involucrar, obviamente, primero que nada, una revisión por parte de la autoridad. Ahora bien, para lograr ser considerado como él, necesita también tener unos requisitos, ¿no? Primero que nada, involucra justamente tener en consideración que este es un procedimiento que se podría denominar como un procedimiento administrativo positivo, en la medida de que, bueno, pues es un procedimiento de aprobación automática, basta simplemente la presentación de un formato, concretamente el formato número 3, que está en el reglamento de la Ley General de Agricultura, y que ustedes lo están viendo ahí, y disculpen si no se puede apreciar, es simplemente una mención para que podamos ver a grandes rasgos lo que involucra, ¿no? Más que todo es como una especie de declaración jurada, debido evidentemente a la envergadura mínima, por así decirlo, de la actividad que comprende el AREL. Estamos hablando evidentemente de que esto involucra ciertamente, pues, ¿no? Presentar simplemente esta información como tal, ¿no?
Cabe destacar que en el caso del acceso a la actividad AREL, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, se va a desarrollar mediante concesión o autorización. Pero aquí lo que es importante tener en consideración que de acuerdo a lo que también dispone, en este caso no la ley de acuicultura, sino la ley de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, eh, hay la posibilidad de que este derecho otorgado vía título habilitante, ¿no? Concesión o autorización, sea justamente pues transferido, ¿no? Ya sea a favor de terceros, entiéndase pues una compraventa, según sea el caso, ¿no? O también evidentemente mediante una sucesión hereditaria, ¿no? Toda vez de que esto se respalda, como hemos mencionado, desde el artículo 66 de la Constitución, pasando evidentemente por esta otra norma que hemos mencionado, la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, que establece evidentemente que el título habilitante tiene condición de derecho real. Y al tener condición de derecho real justamente se somete a las características del derecho real, entre ellas obviamente la transferencia de la titularidad de este derecho. Que involucra evidentemente pues, que este título habilitante pueda ser transferido. ¿Okay? Bien. En el caso de la AMIPE, pues por obvias razones, esta actividad, ¿no? Ya estamos hablando de que tiene un fin mayormente lucrativo, o lucrativo en este caso, y va a ser evidentemente solicitado por sea persona natural o persona jurídica, ¿no? Cabe destacar que a diferencia del AREL, que la finalidad principalmente de subsistencia, ¿no? O de autoconsumo, en caso de la MIPE es específicamente para fines comerciales, es decir, a diferencia del AREL, que lo que se produce es generalmente para mi consumo familiar, en el caso de la MIPE está pensado más que todo para vender, ¿no? A terceros la producción que yo obtengo. ¿Ok? Eh, Cabe destacar que la autorización para desarrollar esta actividad, ¿no? Corresponde evidentemente a lo que corresponde pues a los poseedores, ¿no? O propietarios de un predio que ya cuente evidentemente con una habilitación a nivel de infraestructura, ¿no? Y esto también involucra, cuando hago mención a infraestructura, vamos a involucrar, según sea la modalidad de infraestructura, ¿no? Para producir semillas, para realizar investigación, para realizar cultivos de especies ornamentales, como hemos mencionado, y al igual, evidentemente, que en el caso de va a tener, pues obviamente, el AMIPE va a estar rondando, tiene que cumplir las 3.5 toneladas hasta las 150 toneladas brutas para que sea considerado como tal, ¿no? Al igual que el AREL es una autorización que se otorga por 30 años, que va a ser renovables por similar periodo, ¿no? Eh, Como hemos visto, ¿no? En el cuadro anterior, para el caso de la MIPE, que requiere una DIA, pues uno de los primeros requisitos es justamente la presentación de la certificación ambiental. Aquí no involucra presentar la solicitud de aprobación de certificación ambiental, ¿no? En algunos casos, algunos administrados remiten esa solicitud, ¿no? Ya en última ratio, ¿no? Incluso en algunos casos también esa situación se presenta en los procedimientos ante la ANA. Aquí lo que se está esclareciendo de manera específica el procedimiento es que lo que se tiene que presentar es el número de la resolución. Es decir, luego de haber presentado mi expediente, ¿no? Para que se me apruebe la DIA, la autoridad competente, en este caso el gobierno regional, a través de su área ambiental, ¿no? En materia de producción, o la autoridad regional ambiental, según sea el caso, ya tiene que haber aprobado mediante resolución administrativa, ¿no? Una resolución directoral, una resolución gerencial, según sea el caso, la certificación ambiental correspondiente, ¿no? Esto involucra, pues, que este primer procedimiento, mejor, primer requisito, va a involucrar la presentación de esa resolución, que tenga que incluir, obviamente, el número, la fecha de recibo de pago, y también, obviamente, el derecho de trámite para el procedimiento específico de la actividad de AMIPE. Cabe destacar entonces que hay que tener especial consideración que esta información sea veraz, porque luego va a ser sometida, obviamente, a procedimiento de revisión posterior, ¿no? En el cual se va a acreditar justamente la veracidad de la información presentada. Entonces, entiéndase que antes de yo estar pensando en ya desarrollar la actividad, voy a tener que primero elaborar el estudio ambiental correspondiente. En el caso de la DIA, evidentemente, ya en términos concretamente técnicos y procedimentales, a diferencia de los siguientes instrumentos de gestión ambiental, pues no es un instrumento harto complejo, ¿no? Cabe destacar que incluso, como vamos a ver mañana, hay TDRs en algunos aspectos para tomar en consideración para la elaboración de este tipo de documentos. ¿Ok? El siguiente requisito involucra, como hemos mencionado, ¿no? Si estamos hablando de que esto es una infraestructura,
que ya debe estar, bueno, luego de haberse aprobado, evidentemente, la certificación ambiental pensada para su desarrollo, hemos dicho que tiene que haber una titularidad. Entonces, en este caso, sea poseedor o propietario. En este caso, pues, va a involucrar la sustentación de esa situación, ¿no? Por ejemplo, en caso de ser arrendatario, ¿no?, o posesionario del predio, pues va a tener que presentarse la información sustentatoria. Puede ser un contrato de arrendamiento. En el caso, si deseamos desarrollar en lo que corresponde a una actividad de esta índole al interior de una comunidad campesina, nativa, y si somos terceros, evidentemente, pues corresponderá, primero que nada, tener en consideración el acta de asamblea, donde está tal situación. Cabe destacar que como estamos hablando de afectación al territorio comunal, tendríamos que tener en consideración que esta acta de asamblea tenga que haber sido aprobada por las 2/3 partes de la totalidad de los comuneros activos para el voto. Eh, y evidentemente también, pues, ¿no?, el convenio, contrato, según sea el caso, ¿no? Como se advierte, el requisito específico no detalla porque evidentemente las modalidades pueden ser diversas, ¿no? Aquí simplemente hemos hecho un pequeño ejemplo a nivel de comunidad, pero si es un predio privado también, pues, ¿no?, según sea el documento que corresponda, en la medida de que también evidentemente tenga un respaldo legal. Más allá de ello, como hemos comentado, este procedimiento, o todos estos procedimientos que vamos a ver, está sujeto a fiscalización posterior. Sin embargo, ¿no?, aquí aplica evidentemente un principio que es el principio de licitud, ¿no?, en el cual se presume que toda la información presentada por el administrado es veraz, hasta que se demuestre lo contrario, como hemos dicho, a través justamente de un procedimiento de fiscalización posterior. ¿Okay? Evidentemente, si ya estamos hablando de que presenta la solicitud es titular del predio, bueno, pues no hay mucho que decir ahí. Simplemente habría que presentar la partida registral donde se acredite justamente esta condición de titular como tal. ¿Okay? Cabe destacar que para el caso de investigación va a indicar un formulario de reserva de área correspondiente y va a estar acompañado del proyecto de investigación para acuicultura. ¿Okay? El caso de la reserva de área también vamos a verlo más adelante, pero en algunas situaciones, como se advierte aquí, va a ser un requisito sustancial a efectos de poder prosperar el tema del acceso a la actividad acuícola. ¿Okay? Al igual que en el caso de del AREL, pues cuando se trata de títulos habilitantes, bueno, va a poder ser transferido, ¿no?, bajo estas condiciones de derechos reales, como hemos manifestado previamente. Bien, en el caso de la AMIGE, estamos hablando justamente de un procedimiento que en este caso en específico se va a presentar ante el Ministerio de la Producción. ¿Okay? Cabe destacar que en este caso este procedimiento también va a involucrar, como mencionado, para centros de producción, pero también puede involucrar el tema de centros de producción de semillas, de investigación de cultivos, y va a tener hasta un periodo de duración de 30 años, que también va a ser renovable, ¿no? ¿Qué requisitos se tiene que presentar acá? Bueno, primero que nada, un formato de solicitud de acceso a la actividad, ¿no?, AMIGE, mediante concesión, según sea el caso, debido a una naturaleza particular de la actividad. También es de mencionar que también se puede hacer mediante autorización, ¿ya? Y incluye, evidentemente, pues el compromiso de pago para la inspección técnica de campo, para la certificación ambiental, y todo esto se hace a través de la ventanilla única administrativa de acuicultura, perdón, que conduce o administra, produce, pero también se desarrolla a través de los gobiernos regionales. ¿Okay? También, obviamente, hay que presentar el estudio ambiental correspondiente. Cabe destacar que aquí el procedimiento no es muy claro respecto a cuando hace mención estudio ambiental, porque dice en formato PDF. Se entendería que adicionalmente a la presentación de la certificación ambiental, que sería obviamente un requisito sustancial, también estaríamos hablando que se tendría que presentar el estudio ambiental, ya el estudio en sí, ¿no?, a efectos también de que, bueno, no sea analizado por la autoridad competente, ¿no? También involucra presentar el proyecto de convenio de conservación, de inversión, de productividad acuícola, según sea el caso, en formato digital en PDF. ¿Okay? Bajo la misma lógica, también pues involucraría una transferencia de titularidad, al igual que la MIPE y la ARE. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo nosotros consideramos
o mejor dicho, tendríamos que elegir un área, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cómo sé yo, por ejemplo, que, bueno, esa laguna, que según mis estudios, ¿no? O según lo que me informan, ¿no? Los ingenieros respectivos, es propicia para el desarrollo de la acuicultura. ¿Cómo sé yo que está libre, ¿no? ¿Cómo sé yo, evidentemente, yo que pueda desarrollar, que cuando presente mi solicitud, ya sea de concesión, autorización, según sea el caso, pueda desarrollar de manera adecuada mi actividad? Bueno, eh, para tal efecto, la legislación habla de lo que corresponde a un catastro acuícola, ¿no? Catastro acuícola que, por cierto, ¿no? Ustedes lo pueden acceder, pueden googlearlo fácilmente y pueden acceder, evidentemente, que no es otra cosa que simplemente un geoportal, si lo queremos ver de esa manera, donde se establece